Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos. Atención, redoble de tambores porque ha llegado a nuestra redacción una serie de regalitos del sello Ferrandiz. Estoy convencido de que una parte importante de nuestra audiencia ha escrito un Christmas para felicitar la Navidad. ¿Quién no se acuerda de esas tarjetas navideñas del mítico dibujante y pintor español Juan Ferrandiz? Además, seguro que alguna vez, aunque no haya escrito ningún Christmas, ha leído cuentos infantiles ilustrados o creados por el talento del irrepetible y del mítico artista. Nosotros sacamos a la palestra dos bellas historias, Mariuca la castañera y Nora, locutora de la televisión. En el primero vemos a la castañera de buen corazón, con un paraguas muy bonito, troquelado, y su vestido de tela de verdad, 100% algodón, en la que un gesto de generosidad será recompensado por los ángeles del cielo con un milagro ante una situación límite. Pues los cuentos del autor nos ofrecen mensajes universales que nos hacen más humanos. Este comentario final de la castañera lo dice absolutamente todo. Lector, Mariuca obró sin egoísmo. Piensa que tú puedes hacer lo mismo. Si ganas mucho, no es solo para ti. Has de pensar en quien no tiene tanto. Solo el que da puede llegar a ser santo, no aquel que lo retiene todo para sí. Da a los demás sin egoísmo alguno, y Dios te devolverá 100 por 1. El segundo cuento se titula Nora, locutora de televisión, y es un homenaje a la labor de los periodistas, en toque de humor, y su protagonista, además, tiene un toque muy especial, pues le cuelgan unos auténticos auriculares. Esta chica guarda un cierto parecido o un parecido razonable con Laura Valenzuela, la primera presentadora de televisión española, que posteriormente se casó con el productor José Luis Libildos, siendo protagonista de varias películas. Y esta es una muestra de su buen hacer. Atención, sigue el concurso del bel canto. Trina al concursante, gana o desafina. Cuando el agudo se le quiebra en fallo, la voz se le ahoga y ¡zas!, emite un gallo. Claro que a veces, si la voz es fina, en vez de gallo, sale una gallina. Por otra parte, agradecemos a la editorial Ferrandiz la cantidad de obsequios que nos ha traído, como una tarjeta navideña troquelada, una serie de calendarios de gran belleza y que desde luego pueden hacer disfrutar a los más peques de la casa, en la que aparece, por ejemplo, un niño montado en una estrella o un delicado Belén con aire holandés. Y por supuesto no pueden faltar, como decimos, tarjetas navideñas en 3D y la carta a los Reyes Magos con el sello indiscutible del gran Juan Ferrandiz. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. Feliz Navidad y feliz año a todos. Estamos con la ilusión intacta porque pronto vamos a recibir la visita de los Reyes Magos que seguro que nos están esperando. El primer regalo que han dejado por aquí, o que dicen que nos van a dejar, es el cuento que acaban de escuchar. Esas historias, ese particular homenaje que hemos preparado sobre dos cuentos del magnífico artista español, Juan Ferrandiz.
Por otra parte, hemos preparado un par de entrevistas que seguro que son de su interés. Y sin más dilación, comenzamos. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido varias vidas siendo el médico de Esquilache, ha pilotado cazas del bando nacional y republicano y ahora triunfa hablando de héroes anónimos que se jugaron la vida en el Madrid de la Guerra Civil Española. Se llama Corral, Pedro Corral, y es el autor de Vecinos de Sangre de la Esfera de los Libros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu invitación. A ti por venir aquí con nosotros. Por empezar de alguna manera, los dos partidos de la derecha han apostado por la manifestación por la vida. ¿Cómo podemos relacionar este tema con tu novela El médico de Esquilache? Bueno, el médico de Esquilache recrea una medida que tomó ya en Sicilia, cuando era rey de Nápoles y Sicilia, y después en España, como rey de España, Carlos III. Carlos III en Sicilia aprobó una pragmática para defender la vida de los niños que se encontraban en el vientre de sus madres en caso de que sus madres fallecieran. Se demostró que los niños podían vivir y sobrevivir unas horas dentro del cadáver de sus madres, y esto fue, bueno, pues una disposición que hizo él obligando a los médicos, a las parteras, incluso a los sacerdotes, a que en caso de que falleciera la madre estando embarazada, se intentara salvar al hijo, ¿no?, dentro del vientre. Bueno, pues eso luego lo aplicó en España, y esa es un poco la historia del médico de Esquilache, ¿no? Sí. Todo ello a través de un tratado de embriología sagrada, cuyo autor es el obispo Francesco Manuel Canyamila, que era inquisidor de Sicilia, y que dispuso estas medidas en un tratado que se considera pues uno de los primeros tratados de embriología de la época moderna. Por otra parte, todos nuestros oyentes conocen tu labor como divulgador histórico. ¿Qué te parece la ley de memoria histórica que quieren aprobar en el Parlamento? Bueno, pues desgraciadamente es una nueva oportunidad perdida para que los españoles nos pongamos definitivamente de acuerdo sobre cómo afrontar ese pasado tan terrible de una guerra civil, una guerra entre hermanos, y la consecuencia que tuvo después de 40 años de dictadura, ¿no? Bueno, creo que es una oportunidad perdida porque es una ley de parte, es una ley que intenta imponer una sola verdad de parte de aquellos hechos del pasado tan terribles, en las que se vuelve a como hizo ya el franquismo. Bueno, pues empieza a olvidar unas cosas y a recordar otras, a poner a unas víctimas por encima de otras, según el uniforme el color del uniforme de sus verdugos. Bueno, yo creo que es una nueva oportunidad fallida para ponernos de acuerdo en algo que no nos debería enfrentar, que no nos debería dividir, y que además conseguimos superar gracias precisamente a la generación que vivió y sufrió la guerra civil, que es la que supo mirar hacia adelante, perdonar y dejarnos, bueno, pues desde ya hacía muchas décadas, pues una España que quería convivir, ¿no? Yo en los últimos tiempos he escuchado un ejemplo bastante curioso. Puede gustarte o no gustarte, por ejemplo, la etapa de la República o la etapa del franquismo, pero por ejemplo había un caso muy curioso de un arquitecto que trabajó en la República, que es verdad que tuvo un año que estuvo la cosa un poco complicada por pertenecer a la República, pero luego construyó bastantes edificios en la época franquista. Si no se puede hablar de la memoria, ¿cómo vamos a recuperar a esta persona que fue un arquitecto bueno, tanto en una época como en otra? Es un detalle simplemente sí, de las curiosidades estas de la historia que creo a veces que sé a quién te refieres, no sí, sé si me equivoco, me parece que hablas de Pedro de Muguruza. Pues ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad. Bueno, Pedro, sí, bueno, el caso, no sé si será otro el que tú citas, pero se parece mucho al caso de Pedro Muguruza.
Pedro Muguruza es el arquitecto del Valle de los Caídos. Es el arquitecto también el autor del Palacio de la Prensa en la plaza madrileña, Plaza de Callao. Bueno, pues es curioso, y esto lo descubrí yo en El Socialista. Pedro Muguruza era un asiduo visitante de la Casa del Pueblo en Madrid, es decir, de la sede del Partido Socialista Obrero Español, con el que debía sentir una cierta afinidad, puesto que sus conferencias y apariciones y visitas a la Casa del Pueblo eran recogidas profusamente por este órgano del Partido Socialista Obrero Español, que es El Socialista, dedicándole pues planas enteras a sus conferencias en la Casa del Pueblo. Bueno, vivió la guerra como pues seguramente Pedro Muguruza, yo creo que se pasó a zona nacional, vio peligrar su vida, pese a esas amistades con el Partido Socialista, y bueno, terminó construyendo el Valle de los Caídos, ¿no?, que ahora se ha convertido en la bestia negra de toda la izquierda, ¿no? Parece que la solución a todos los problemas gravísimos que tiene España pasa por hacer no sé qué con el Valle de los Caídos, ¿no? Esta famosa resignificación, ¿no? Pues es bastante triste que estemos con estas cosas, ¿no? Sobre todo pensando que hay personas con problemas muy grandes, reales, de paro, de no poder ya soportar el precio de la cesta de la compra. Bueno, pues es verdad que las medidas de reparación a las víctimas de la guerra civil y del franquismo deberían unirnos a todos, y yo creo que en eso no creo que haya distingos entre españoles de una y otra ideología. Sí. Reparar todos los agravios, todas las injusticias que queden pendientes, pero esto no puede servir de excusa para imponer un solo relato de lo que sucedió en España desde los años 30. Sí. Y mucho menos con la intención de blanquear las responsabilidades de la izquierda también en el fracaso, en ese fracaso colectivo que fue la guerra civil. Y mucho menos utilizarlo ahora, y perdóname Víctor que me extienda, utilizarlo ahora para blanquear el terrorismo de ETA, precisamente en los años de plomo, en los años finales de los 70, principios de los 80, que son hasta donde Bildu ha convencido al PSOE de que debe ser prolongada la ley de memoria, la nueva ley llamada de memoria democrática, ¿no? Me parece que es absolutamente indigno que se nos intente ahora decir que es que hasta el año 83, gobernando ya el Partido Socialista con mayoría absoluta, se nos pretenda convencer de que es que todavía vivíamos bajo una dictadura, cuando ya estaban todos los partidos legalizados, ya habíamos ido a las urnas, por lo menos en junio del 77, en las elecciones de junio del 77, las primeras elecciones democráticas, y sobre todo para refrendar la inmensa mayoría de los españoles, así lo hicieron, la Constitución de 1978. Comprarle el relato a ETA, pues es lo más vergonzante que se puede ver. Ya parecía que estábamos acostumbrados a todos, ¿no? Pero parece que todavía el PSOE tiene capacidad de sorprendernos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, un apunte interesante a resaltar, y yo creo que no hay ningún problema en que lo hayas comentado. Con respecto al arquitecto, no era ese arquitecto, la historia que has contado del arquitecto es verdad que yo también la conocía, pero no me refería a ese arquitecto, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero por otra parte, si te parece bien, pues empezamos un poco hablando de tu libro, y veo o entiendo que este libro de alguna manera intenta cerrar las heridas de la guerra civil de una forma bastante curiosa y llamativa. Sí, bueno, este libro, Vecinos de Sangre, que acabo de publicar, está basado en las declaraciones juradas que hicieron después de la guerra. O sea, a ello les obligaron los vencedores cuando entraron en Madrid, los porteros y 2 vecinos de cada inmueble de Madrid. Es verdad que no se hizo en todas las casas, algunas estaban destruidas por los bombardeos, otras por ser zona de guerra habían quedado deshabitadas, pero sí que es un fondo con cerca de 24.000 documentos, un total he calculado de unos 15.000 testimonios de la guerra civil en Madrid. Y tienes razón, Víctor, hay una cosa que me sorprende, que de este fondo lo que emerge es cómo tantísimos madrileños
durante la Guerra Civil hicieron prevalecer los sentimientos de humanidad, de solidaridad, de compasión hacia personas de distinta ideología, ¿no? De ideología distinta a la suya. Entonces vemos, por ejemplo, pues porteros de UGT, porteros de CNT protegiendo a sus vecinos ante los atropellos de los milicianos. Es curioso porque esto no hasta ahora no se sabía, pero hay más porteros asesinados bajo la represión Frente Populista, en muchos casos por haber defendido a sus vecinos, que porteros fusilados luego por el franquismo después de la guerra por haber participado pues a través de delaciones, de chivatazos en la represión del Frente Popular, ¿no? Bueno, es un dato muy llamativo. Hubo muchos porteros durante la Guerra Civil, incluso de UGT y de CNT, que se jugaron la vida y que arriesgaron la vida por la defensa de sus vecinos de derechas, ¿no? Bueno, pues esa es una de las primeras cosas que me sorprendió de esta documentación. Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo a uno que se le acusaba de ser callista del rey. La verdad que es sorprendente, sí, la excusa tan tonta para intentar ir a por una persona. Bueno, valía cualquier cosa. Durante la época del terror revolucionario en Madrid, leer ABC, haber votado a las derechas, ir a misa, en este caso que tú dices, que es muy llamativo, así lo reseñan los vecinos, ¿no? Un vecino detenido porque había sido callista del rey Alfonso XIII, o sea, le había quitado los callos al rey y eso ya era ser enemigo del pueblo y un enemigo a liquidar. Bueno, pues la verdad es que eso fue el terror en Madrid, ¿no? El terror Frente Populista en Madrid, y al lado de eso, como te digo, pues hay muchos claros ejemplos de humanidad, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa sobre Pedro Muñoz Seca, que decía que cuando le llevaban a darle el paseillo o a Paracuellos, creo recordar. Sí, lo fusilaron en Paracuellos. Sí, que el autor de La venganza de Don Mendo, pues decía, me podéis quitar todo, pero menos una cosa, que era el miedo. Y hay un portero que tuvo que proteger a Federico Moreno Torroba, que es el autor de la zarzuela Luisa Fernanda. O sea, que también los famosos participaron aquí o tuvieron que sufrir sí, hay sí. Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurre después de la guerra, que es en sentido inverso. Los vecinos de derechas avalan a sus porteros de izquierdas por su actuación en la guerra. Aquí, como has recordado bien, Federico Moreno Torroba, el compositor de zarzuelas de la famosa Luisa Fernanda, por citar seguramente la más célebre, escribe un tarjetón dentro de una tarjeta de visita de su condición de miembro de la Real Academia de Bellas Artes, avalando ante los vencedores a su portero de UGT, que había defendido a los vecinos durante la guerra con su carné de UGT. Bueno, eso es curioso. De Muñoz Seca he descubierto algo que incluso la familia me dijo que no conocía. Muñoz Seca, dentro de un proceso de depuración y de destitución y ceses de miles y miles de funcionarios en la zona republicana por su supuesta o probada desafección al régimen o implicación en el golpe militar, eso sí, sin procedimiento contradictorio, sin que pudieran defenderse de tales acusaciones, entre julio y octubre del 36 son cesados en la Gaceta de Madrid a través de diferentes decretos y órdenes miles y miles de funcionarios en la zona republicana. Bueno, es curioso porque el primero de todos ellos es precisamente don Pedro Muñoz Seca, como jefe de Administración de Seguros del Ministerio de Hacienda, señalado en un decreto firmado por Azaña como desafecto al régimen y que por eso se le cesa, ¿no? Bueno, pues eso es bastante tremendo, ¿no? Porque ya se le señala el 24 de julio a Pedro Muñoz Seca como enemigo, ¿no? Entonces, luego él será detenido 5 días después y fusilado en Paracuellos el 28 de noviembre. Luego, por contar
¿Pedro? Sí, sí, dime. Pedro, por contar un par de anécdotas personales, a mi abuelo le registraron la casa entera, menos la mesa camilla donde tenía propaganda de derecha, y por lo que se ve, los milagros existían a pesar de que no se podía ir a misa, ¿no? Pero por otra parte te voy a contar otra curiosidad que a lo mejor no sé si la habrá investigado, pero es que a un familiar de mi abuelo que de familia política que pertenecía al Partido Comunista, Socialista, no recuerdo a qué partido, la familia de Ramiro Ledesma fue la que le salvó y evitó que esta persona pues fuese fusilada o encarcelada. Claro, es que, fíjate, esos son los ejemplos que verdaderamente merece la pena rescatar, ¿no? De toda esa tragedia. Hay un personaje que llama la atención, a mí me llama mucho la atención, porque aparece en mi libro, de pronto estoy consultando la documentación y me aparece de pronto insospechadamente en un caso, en otro, siempre salvando vidas, siempre haciendo el bien, defendiendo a gente amenazada, perseguida, y es Melchor Rodríguez, el dirigente de la CNT-FAI, lideraba un grupo que se llamaba Los Libertos, estaba en contra de la violencia, siempre él dijo, se puede morir por las ideas, pero nunca matar, ¿no? Y él lo llevó a la práctica en la Guerra Civil, y de hecho ocupó un palacete en la calle Duque de Rivas, y hizo ver como que intentó aparentar que ese palacete era una checa, ¿no? Donde llevaba a gente detenida, pues como las 300 y pico checas que funcionaron en Madrid en esos meses del 36, ¿no? Bueno, pues resulta que no era una checa, era un sitio donde él llevaba a gente a refugiar, a esconder y a intentar salvarles la vida, conduciéndoles luego a embajadas extranjeras para que pudieran refugiarse y escapar de una muerte segura. Por supuesto, Melchor Rodríguez es recordado por su papel clave en la detención de las matanzas de presos gubernativos que los sacaron de las cárceles de entre octubre y diciembre. Yo creo que todavía está por cerrar la cifra real de víctimas de esas sacas, y que fueron fusilados en Paracuellos, en Aravaca, en Rivas hacia Madrid, en Torrejón. Bueno, pues ahí fue ese papel absolutamente ejemplar, ¿no?, de Melchor Rodríguez. Yo creo que es la figura más importante de toda la guerra civil, en ese sentido. O sea, yo creo que se le ha homenajeado poco. Creo que hay un busto en Triana, en su barrio en Sevilla, donde él nació, pero verdaderamente Melchor Rodríguez merecería una escultura en muchos sitios. Uno de ellos frente a la antigua cárcel de Alcalá de Henares, donde él detuvo el asalto por las turbas de la cárcel donde estaban apresados los derechistas, después de un bombardeo franquista sobre la ciudad. Quisieron asaltar la cárcel, él se puso en la puerta, uno de los milicianos le apuntó con un fusil, con un Mauser, se lo puso en el pecho y le dijo, o te quitas de la puerta o te mato. Y Melchor Rodríguez, con el fusil apoyado en el pecho, la boca del fusil apoyada en el pecho, dijo, pues mátame porque yo no os voy a dejar pasar para que asesinéis aquí a personas inocentes. Bueno, pues yo creo que Melchor Rodríguez merece esa escultura en ese lugar, ¿no? Para que todos recordemos que aparte del odio, de la ira, de la furia y del horror que se vivió en una y otra España, emergen estos españoles ejemplares, estas buenísimas personas que supieron anteponer el respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad del contrario por encima de cualquier otra pasión ideológica, política o de cualquier tipo, ¿no? Y después de haber hablado de la Pimpinela Escarlata española, si te parece, me gustaría preguntarte por Victoria Kent, que por lo visto firmó algunos salvoconductos para salvar a varias personas, que la verdad que yo esta historia pues no la conocía y me ha llamado muchísimo la atención. ¿Te refieres a Margarita Nelken? Es que también aparece Victoria Kent en mi libro por Margarita otros motivos, pero la que verdaderamente sorprende es Margarita Nelken,
Margarita Nelken es una socialista que luego se hará del Partido Comunista. Hay una foto suya tremenda en la guerra con un pistolón en el cinto, verdaderamente bastante abracadabrante, ¿no? La fotografía. Y Margarita Nelken es autora de unos artículos terribles, incendiarios, donde llama al exterminio, por ejemplo, de las hembras de los señoritos, ¿no? Ese es un artículo que está publicado en Claridad, en el órgano de UGT, donde dice que las que tienen la culpa de todo son las mujeres de los burgueses y que hay que exterminarlas, hay que acabar con ellas. Bueno, pues esta mujer, Margarita Nelken, con una voz incendiaria, terrible, ¿no? Cruentísima, bueno, pues lo que hizo en su casa de vecinos fue expedir avales y salvoconductos para sus vecinos de derechas. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo que sucedió en las casas, que la vida en las comunidades de vecinos, en muchos casos, logró sustraerse al horror de la guerra civil. ¿Por qué? Pues es que es un vecino con el que te cruzas todos los días, con el que comentas, oye, lo del tiempo, o el ascensor que se ha roto, o la gotera del tejado. Y bueno, seguramente Margarita Nelken no pensó que no podría haber soportado la mirada de alguna de esas mujeres viudas o hijos de alguien asesinado por su bando, por su facción, y entonces lo que hacía era avalar a estos vecinos para que no les pasara nada. Bueno, pues es un descubrimiento de una dimensión de la guerra civil que es esa dimensión en lo personal, lo íntimo, en las relaciones entre vecinos, entre personas que se conocen de hace mucho tiempo. Bueno, pues es muy llamativo. Margarita Nelken vivía en la calle Mallorca 6, cerca de la Ronda de Atocha, por situar al oyente. Bueno, pues ese es el testimonio que deja el portero de su casa, diciendo, no, Margarita Nelken no se cansaba de pedir avales y salvoconductos a los vecinos de derechas de esta casa. O sea, es, Víctor, una guerra que a mí, hombre, no lo he leído todo, sí. He leído bastante de la guerra civil, he investigado mucho en los documentos, en las fuentes primarias, en los archivos, pero verdaderamente a través de estas declaraciones juradas y de los hilos de los que he ido tirando, me he encontrado una guerra civil absolutamente insólita. Sí. Y bueno, es la que he intentado reflejar en el libro. Cuando estaba preparando lo que te he comentado del tema de la zarzuela, me acordé de la canción esa de Anda que te ondulen con la permanente, que hace también referencia a Victoria Kent, y como son dos apellidos extranjeros, he cruzado Nelken con Kent. A mí me pasa también, sí, sí. Es muy normal. Sí. Sí, tienes razón, pero son dos apellidos, además que tienen los dos la K, entonces, bueno, pues sí, te lleva a confusión. Sí. Y bueno, de Victoria Kent aparece en la documentación como la autora de una incautación de un piso en la Virgen de los Peligros, ahí muy cerca de la Puerta del Sol. Pero era, en lo que no explicaba la declaración jurada y luego lo he encontrado en la prensa, sí. Ese piso fue sede de un hogar para niños evacuados, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hubo de todo, ¿no? Hay incautaciones, pues así, pues porque, por ejemplo, Ángel Galarza, el ministro de Gobernación, cuando el gobierno abandona Madrid el 6 de noviembre, se queda en su casa toda la guerra un retén de guardias de asalto vigilando su casa para que nadie la saque y tal. Pero claro, esos guardias de asalto no evitaron que al menos 3 vecinos de la casa vieran saqueadas sus viviendas, ¿no? Entonces, como digo yo, aquí la revolución se hacía en las casas de los demás, no en las propias, ¿no? Sí. Bueno, en fin, es un poco, es un borbotones de humanidad, de comportamientos humanos, unos ejemplares, otros no tanto, unos abyectos completamente, ¿no? El de los asesinos, pues gente que asesinaba pues gratuitamente y de una manera, vamos, que es escalofriante, ¿no? En realidad, bueno, pues todo el Madrid de los crímenes del Frente Popular y del terror revolucionario, pues está ahí reflejado. Pues también el Madrid de los bombardeos franquistas,
el Madrid del hambre, el Madrid del frío, el de la movilización militar de los vecinos, de los porteros. Bueno, toda la guerra muy a ras de suelo, muy a pie de calle. Sí. El lector pues va a encontrar ahí, va a reconocerlos, pues si hablas de la calle Lista, si hablas de la calle Cedaceros, pues hombre, la gente estamos acostumbrados a pasar por ahí y ya te llama la atención, ¿no? Hay ya algunos casos en los que yo ya no puedo evitar recordar el suceso que pasó en ese determinado portal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con la Matajaria asturiana? Que me ha gustado mucho el titular, y era una mujer que utilizó la inteligencia. Este es uno de los tantos casos curiosos del libro, de personajes que aparecen en la documentación, como digo yo, algunos de inspiración galdosiana o barogiana. Bueno, esta es una mujer que de niña quedó mutilada, quedó sin brazos en el aserradero de su padre por un accidente, y ella se dedicó a cultivar habilidades con los pies. Entonces ella sabía disparar con fusil, con arco, escribir a máquina, pintar, comer con los pies, ¿no? Entonces ella, que siempre se negó a actuar en circos y siempre lo hizo en teatros, pues se convirtió en una artista de variedades muy conocida y muy famosa. La guerra le sorprende en Madrid, donde ha venido a hacer una actuación en favor de un proyecto filantrópico que tenía ella para pagar los estudios a niños pobres en Asturias. Ella era de Luarca, de una pedanía de Luarca en Asturias, y la guerra le sorprende aquí, y para más Inri va a ser detenida por los republicanos como espía franquista, y después de la guerra por los franquistas como espía republicana. Ahí lo dejo, porque es absolutamente es insólito lo que le sucede a esta buena mujer, ¿no? Una figura verdaderamente que sale ahí entre tantos relatos y tantas historias del Madrid de la guerra, que yo he querido dedicarla unas páginas porque me parece que merecía la pena, ¿no? Ese esfuerzo de superación de esa doble condición de mujer y de discapacitada, de persona con discapacidad en esos años en los que la mujer tenía que luchar durísimo por conquistar un espacio, ¿no? dentro de la sociedad. Bueno, pues además de todo eso, el horror de la guerra, ¿no? El horror de la guerra que cayó sobre ella y que la afectó muy gravemente. Solo por eso ya merece la pena leer el libro, porque la verdad que no vamos a develar el final, pero es súper curioso y súper llamativo, que demuestra la agudeza y la inteligencia también que tuvo en un momento determinado en una situación crítica. Por otra parte, me gustaría saber, ya para finalizar, quedan dos preguntillas, ¿qué labor hizo la Quinta Columna en Madrid y qué misión tenía, por ejemplo, la Asociación del Auxilio Azul? Que me ha llamado mucho la atención. No sé si es que buscaban la forma de intentar poder salir de Madrid de alguna manera. No sé si va por ahí. Sí. Bueno, la Quinta Columna, que aparece reflejada algunas situaciones y figuras de la misma en el libro, yo voy a recomendar dos autores que son imprescindibles, que uno es Javier Cervera, que es el mayor experto sin duda en la Quinta Columna en Madrid, y Alberto Laguna Reyes, ¿no? Yo creo que son dos autores imprescindibles. A mí me sale la Quinta Columna porque aparecen en las declaraciones juradas algunos casos. Tú te has referido a Auxilio Azul. Auxilio Azul es una organización de falange en la clandestinidad. La crea María Paz Unciti, y María es una joven falangista de, ya te digo, 18 años, la crea con su hermana, y lo que tratan es de dar cobijo, escondite, refugio a camaradas de falange perseguidos, ¿no? Bueno, ella es apresada cuando está conduciendo a una persona a una embajada para darle refugio, para que se pudiera refugiar en la embajada y huir de una muerte segura, y a ella la fusilan. Y yo aquí quiero recordar un episodio, permíteme, Víctor, sí, no hay problema, porque creo que refleja muy bien
la actitud que debemos tener todos de a un lado y a otro, de derechas y de izquierdas, ante este terrible pasado. Cuando la tormenta esta de cambios de calles, impulsada por la anterior alcaldesa Manuela Carmena, hubo una calle precisamente que no se cambió de esa época, ¿no?, de figuras de la guerra civil y del franquismo, y es precisamente la dedicada, además en Vallecas, a María Paz Unciti. Bueno, yo debo decir, y aquí lo digo en honor a este señor, que me parece que quiero reconocer aquí públicamente. Sí. Francisco Pérez era concejal de Podemos en Puente de Vallecas, y a mí me dijo personalmente que él había intervenido para que no se quitara la calle de Paz Unciti. Una chica, una chavalita de 18 años, fusilada en el horror de la guerra falangista. Bueno, pues yo verdaderamente, ante gestos como el de Francisco Pérez, ya te digo, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, me descubro, porque creo que es el camino de que todos, a un lado y a otro, pensemos lo que pensemos, lleguemos otra vez a un acuerdo para poner sobre la mesa la terrible experiencia de la guerra, y de que podamos seguir extrayendo de la guerra civil, de lo que vivieron nuestros padres, de lo que vivieron nuestros abuelos, la permanente lección de amor a la libertad, amor a la convivencia, el respeto al diferente, el respeto al que no piensa como tú. Traigo este ejemplo, y que me perdone mi querido amigo Paco, creo que no he hecho ningún mal en reconocerle ese gesto, creo que le honra, y aquí lo quiero dejar públicamente testimonio de esa persona honrada. Pues a mí me encanta que lo hayas dicho, porque siempre hay que ir en busca de la verdad. Todos los que nos dedicamos a la comunicación tratamos de hacerlo, o por lo menos una parte, de un lado y de otro. Seguramente que hay de un lado y de otro que buscamos la verdad, y este ejemplo, pues desde luego, es digno de tener en cuenta y digno de mención. Y ya, si te parece, ya que has hablado de una jovencita falangista, pues me dijiste que iba a recomendar 2 películas. Una que tiene que ver con lo que acabas de decir, por lo menos la afiliación política, que es Rojo y Negro, y la otra película me dijiste que iba a ser la de La Vaquilla. Si nos puedes comentar un poquito esas 2 películas, que yo creo que están muy ponderadas. Es una película que retrata muy fielmente, muy fríamente también, el Madrid revolucionario, el Madrid de las checas, el Madrid de la persecución y de la represión frente populista. Es una película de los años 40, incluso no bien vista por el régimen franquista. Es una película que tuvo problemas también con el régimen franquista. Y la otra es, por supuesto, una de las obras maestras, que tiene tantas, de Luis García Berlanga, que es La Vaquilla, que creo que refleja muy, muy detalladamente y muy fielmente lo que fue la Guerra Civil Española, donde hay que recordar que el 90 y pico % de los combatientes de uno y otro bando fueron llevados a primera línea a la fuerza por la recluta forzosa. La imagen de los voluntarios, que sí, que los hubo, por supuesto, en los dos bandos, gente idealista, entusiasta, fervorosa de sus ideales, pero eso no pudo cubrir ya desde los primeros meses los frentes de batalla, y los franquistas abren la caja de reclutas en agosto del 36, y los republicanos la van a abrir en septiembre para refundar el ejército regular, llamado Ejército Popular, en octubre del 36. Es decir, que muy pronto, y eso es una cuestión que se olvida, las cajas de reclutas abren para llamar a filas a soldados en una y otra zona, que imagínate, Víctor, lo que llevaba, como los barcos de pesca de arrastre, lo que llevaba la recluta forzosa a cada ejército. Pues en el ejército de Franco pelearon izquierdistas, socialistas, comunistas, cenetistas, republicanos, forzados, porque claro, ¿qué iban a hacer? ¿No? Los tenían, eso sí, vigilados en sus unidades, los franquistas, para ver si se portaban bien en primera línea contra sus propios correligionarios.
Oye, y en el Ejército Popular también. En el Ejército Popular combatieron muchas personas de derechas. Entonces, no, ¿de qué estamos hablando? A veces estos políticos, ¿verdad?, cuando se meten aquí a meter sus manazas en la historia, a ver si la pueden manipular, pues se olvidan de estas cosas, que es que hubo españoles de distinta ideología peleando en el bando contrario a sus ideas, e incluso españoles que habían visto cómo sus familias habían sido asesinadas en retaguardia, tenían que defender luego en el frente al bando que había asesinado a sus familias, con el fusil en la mano en las trincheras. Entonces, por favor, ¿de qué guerra estamos hablando? Aquí, el Pedro Sánchez, Zapatero, cuando se pusieron aquí a intentar establecer por ley un solo recuerdo, una sola memoria de la guerra civil, lo que están haciendo es aplastar todas las memorias familiares a derechas y a izquierdas que se tienen sobre este conflicto tan complejo, que no se puede pasar por el aro de la simplicidad, del maniqueísmo. No, de verdad, la guerra civil fue una barbaridad, fue complejísima, fue un sálvese quien pueda. Yo no voy a entrar aquí si está justificado o no estaba justificado. Yo considero que un golpe militar no puede estar nunca justificado, pero bueno, eso aquí ya abro el paraguas, ¿no? Para recibir todo tipo de críticas. Bueno. La situación tampoco era la ideal. Aquí la idealización de la Segunda República que nos están intentando imponer es que es absurda. Es que la guerra civil fue consecuencia del fracaso de un régimen en el que ninguna de las partes reconoció legitimidad a la otra para alternarse en el juego de la democracia, de un sistema democrático, de alternancia, de pluralidad. No, pues no, aquí, oye, ahora gobiernan estos, pues ahora le damos el golpe, como hizo en el 34 el PSOE y la UGT contra el gobierno de Lerroux y de Gil Robles. Bueno, pues es que así es, ¿no? Fue demasiado complejo para que ahora intentemos pasar todo por un aro de simpleza, de tosco, absolutamente, no sé cómo decirte. Sí, yo todo lo que comenta... Siempre simplista y sobre todo maniqueísta, ¿no? Sí, todo lo que comenta, lo entiendo, hubo en el 34 hubo un golpe por un lado, luego en el 36 hubo otro defensivo, bueno, vamos a suponer que... Pero lo que hay que mirar... Alguien tan poco dudoso como Sir Raymond Carr, el historiador, el hispanista británico, ya dijo que el año 34 es el primer capítulo de la Guerra Civil. No, ahora todo el mundo, bueno, eso no, pero ¿cómo dicen eso? ¿Cómo tal? No, perdone, es que es así, es que fue una insurrección armada, un golpe contra la Constitución republicana dada por las izquierdas que habían perdido el poder. Bueno, pues así empezamos. En el año 32 ya habíamos tenido el golpe de Sanjurjo, el golpe militar, 5 insurrecciones armadas de CNT-FAI. Sí. Bueno, pues esto era una cosa muy seria lo que estaba sucediendo en España, que luego, oye, un golpe fracasa y conduce a una guerra civil terrible. Es que tampoco... Bueno, no sé, Pedro... yo creo que habría que tener en cuenta todo, ¿no? Ni voy a justificar el golpe, ni voy a hacer como otros que justifican por el golpe toda la represión frente populista. Sí. Es que eso tampoco se puede hacer. Claro. ¿Sabes? Bueno, Pedro, la verdad es que seguiríamos hablando contigo muchísimo rato, pero es que se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado tu libro Vecinos de Sangre, un libro que hay que leer sí o sí, y te agradecemos la presencia en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias a vosotros, Víctor. Hasta siempre. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado de esta semana es filólogo, escritor, locutor, columnista, crítico cultural y ahora colaborador del icónico programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. En esta ocasión es el coordinador del libro El tercer hombre de Sílex Ediciones. Aunque alguno lo confunde con Harry Lime, no se trata de Harry Lime sino de Arranz, David Felipe Arranz. Buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor Alvarado. Bueno, para romper un poquillo el hielo, ¿cómo está siendo esa experiencia de colaboración con Iker Jiménez y en qué consiste tu labor? Pues hemos abierto la vía cinematográfica, que como tú bien sabes, mi querido amigo,
es parte de mi existencia, yo diría que una parte esencial, y hemos descubierto un mundo para Cuarto Milenio que no se había visitado con anterioridad, así que espero que produzca más cosas. Ahora vamos a intentar hacer alguna percha de actualidad, siempre con el anclaje del cine, pero ya sabes que en Cuarto Milenio pues también mandan mucho otros temas. Pero bueno, el cine está ahí, siempre sobrevolándolo todo. O sea, que muy feliz y muy bien. ¿Y cómo colocas tu comentario cinéfilo entre tanta aventura y tanto misterio? Bueno, porque en cuanto localizo una película en la que hay que desentrañar algún misterio que no ha salido a la luz, yo creo que tiene bastante interés a nivel de audiencia y la gente luego lo agradece, ¿no? Que son secretos detrás de las cámaras y algunos sucesos difíciles de explicar, aunque es posible que tenga una explicación racional, pero otros envueltos en halos de misterio que han influido mucho también en el propio curso existencial de la película. O sea, que es donde el documento y la ficción se entremezclan, como es el caso de La Séptima Profecía, El Exorcista, Poltergeist, Al final de la escalera, orígenes de un guión en hechos que son un poco inquietantes. ¿Y hay alguno así que nos puedas desvelar de los que ya has comentado en antena? ¿Algún detalle curioso? Pues como tú bien sabes, siempre que encuentro un tema apasionante me meto de hoz y coz y me zambullo en documentos de la época. Perplejo me quedé cuando descubrí que dos historias, la de Poltergeist y la de Al final de la escalera, querido amigo mío, son historias reales y verdaderas. Efectivamente, una urbanización fue construida encima de un cementerio indio y a lo largo de las décadas se han producido todo tipo de avistamientos fantasmales y en el otro caso, Al final de la escalera, el guionista, que no un pianista al que interpreta George C. Scott, sino el propio guionista compró una casa que había pertenecido a una familia que había adoptado un niño, en la que también había desaparecido en extrañas circunstancias el heredero, y que resulta que esa casa estaba encantada, y salieron adelante con la película después de que este hombre lo anotase todo en su diario personal. A mí el cine, te tengo que decir que cada día me gusta más. Sí. Y en cuanto al libro en cuestión, ya nos centramos en El tercer hombre. ¿Cómo te has coordinado con los autores para evitar reiteraciones? Y además, imagino que todos se pelearán o se habrán peleado por hablar de alguna anécdota jugosa, porque, por ejemplo, el tema de Anton Cara da bastante juego. ¿Cómo lo has conseguido? Eso, hablando un poco con cada uno de ellos y viendo un poco la inclinación natural y personal de mis amigos, más o menos uno sabe, y ellos también, por dónde van a ir cada uno. ¿Qué es lo que suelo hacer? Pues cuando ya están redactados los textos, les mando como un total para que añadan, quiten, lean lo de los demás y les doy la oportunidad de que no incurran en reiteraciones. Es un libro, además, con un enfoque, por lo menos los que yo estoy coordinando para Silex, que tenemos que agradecer al gran Ramiro, el editor de Silex, esa generosidad, que mis coautores planteen un enfoque personal. Yo no quiero que hagan film historia, ni que cojan una peliculita y la desmenucen y duerman al lector. Yo quiero que, como además son escritores y gente de fuste y cinéfilos de verdad, no de mentirijillas, querido mío, sino de verdad, que hay mucho cinéfilo, como tú bien sabes, de mentirijillas. Bueno, pues como estos que yo elijo son muy buenos cinéfilos, sé que lo que van a contar nace de su pasión por el cine, las sensaciones que les ha provocado la película, sus personajes, su trama, y quiero que ese entusiasmo lo transmitan al lector. Por lo tanto, no es tanto un libro que desmenuce el plano, la secuencia, el primer plano. No. Es un libro de personalidades que aman el cine y que quieren compartir con el lector ese amor por el cine. Eso es. Entonces, cuando yo les mando ya el PDF, antes de imprimir, pues ellos quitan, ponen, añaden, corrigen, les doy esa oportunidad.
que no hacen muchos editores, porque yo colaboro y tú también en libros donde de repente mandas el texto y en lo que has dado un estornudo el libro está en imprenta. Eso es. Los míos no, son de cocción lenta pero segura, lo cual significa que todos mis queridos autores, queridísimos, que además son amigos, tienen calma, tiempo y sosiego para corregir y enmendar allí donde pusieron cosas que al final quieren cambiar. Sí, eso está bien, porque a mí me pasó en el libro que yo he publicado, ha habido alguna cosita, alguna errata, porque cuando son tantísimos autores analizados, cuesta trabajo acertar siempre, y cuando ya te quieres dar cuenta, están en la imprenta y ya no lo puedes corregir. Y da un poquito de rabia, porque además los que escribimos sabemos que hay que estar continuamente corrigiendo, que nunca te gusta nada a la perfección. Al 100% nunca llega a conseguir que algo te quede bien. Por lo menos esa impresión. Este libro y esta colección de Siles que hemos empezado, tengo el orgullo de que mi gente va con el texto que quiere, hasta los puntos y comas, que yo las correcciones que les hago de ortotipografía o de bibliografía estén de acuerdo, y hay mucha comunicación en el último tramo, sobre todo de la edición del libro, para que estén contentos. Y es orgullo para mí que estos libros de Silex salgan sin erratas. Eso significa que lo he leído yo 3 veces, que lo han leído ellos otras 3, que han leído lo de los compañeros, que han leído todo, y es que el libro sale pues como horneado, como el buen pan castellano, el pan candeal. Sí, yo he disfrutado mucho con Rafael Gordon, que a mí siempre me encanta. Es verdad que Rafael Gordon se ha centrado más bien en las anécdotas, las curiosidades y todo eso, y he disfrutado muchísimo. Además, el otro día te comentaba que me hizo cantar Jesucristo Superstar en su programa con Antonio Peláez de Radio Cine, y la verdad que nos lo pasamos muy bien, porque es una persona con la que se puede debatir. A veces sale el tema del cine, a veces se desvía el tema del cine, otra vez vuelve el tema del cine, y la verdad que las veces que me he encontrado con él ha sido una experiencia muy divertida. Y además que yo creo que las últimas 5 o 6 películas que ha hecho me han mandado DVD de todas ellas, o sea que las he visto en casa tranquilamente, porque a veces no es fácil acceder al cine de Rafael Gordon, independientemente de que sea bueno, porque tiene la de Teresa o la de Isabel la Católica, son 2 películas que están realmente bien. Sí, además que Rafael, me gusta mucho contar con él porque es un hombre muy libre. A mí me recuerda mucho la manera que teníamos de expresarnos en los años 80, pues oye, que uno no se pensaba 10 veces antes de emitir una opinión, aunque sea un juicio estético, y Rafael es sabio, libérrimo y provocador, con lo cual sus textos siempre vienen bien. Y luego también otro que me ha gustado bastante ha sido de Gerardo Sánchez, que yo creo que tú has podido trabajar con él estos últimos años o lo has podido conocer, porque es un hombre que ha llevado mucho tiempo, creo que días de cine, y por otra parte ha hecho muchos especiales sobre cine clásico. Y la verdad Gerardo, que me ha gustado su lado más sentimental de la película, de ver cómo poder enfocar la película, lo que le transmitió, las sensaciones y todo eso, y me ha gustado también mucho. Gerardo me enamora porque habla con el corazón. Es un sentimental del cine. Es un Truffaut de los 400 golpes. Es un pequeño cinema paradiso de Tornatore sentado en la butaca. Y lo que más me gusta de él es que el niño que fue, ese niño con el abriguito, con esa cara de niño un poco ya, como dirían ahora, viejoven, pero que él, esa mente de niño de las sesiones dobles, del cine de Usera, que ahora en las memorias de Gerardo lo ha plasmado todo, me gusta que conserva esa mirada limpia sobre el cine y que está, fíjate, Víctor, al margen de estos narcisismos de hoy en día que todo lo invaden y que se suben a espaldas del cine para enarbolar el ego del yo, ¿vale? Pues no, Gerardo es de mi panda, es decir, el cine por el cine y el amor al cine transmitido de generación en generación para que los que vienen detrás de nosotros, tú y yo que somos profes, lo disfruten, aprendan y, bueno, como decían aquellos grandes filósofos, ¿no? El cine nos haga mejores personas, que es lo más importante. El cine nos haga mejores personas, como enunció el gran filósofo Stanley Cavell. Pues a mí
cuando gracias a él pues he podido conocer, por ejemplo, la película de Roman Polanski que estaba protagonizada por Jack Nicholson de Chinatown, o por ejemplo Pierrot el Loco, que no es que me guste a mí mucho Godard, pero la forma de narrar y las elipsis que va haciendo a lo largo de la película yo las pude entender gracias a sus comentarios. Sí, sí, porque el comentario emocional, ético y valorativo para mí tiene más peso y más importancia que el exclusivamente técnico. Sí. A mí me gusta más un comentario emocional de escritor o de director de días de cine que lo que me pueda contar acerca del plano contra plano o del etalonaje o del sonido un fulanito de tal. Fíjate, por ejemplo, nuestro admirado Edgar Neville, que no tenía ni pajolera idea de tecnología cinematográfica, plantaba la cámara donde lo consideraba oportuno y filmaba. Y mira qué obras maestras ha hecho. Totalmente. Ahí tienes una... Bueno, pues David Felipe Arrán, nos ha encantado tu reflexión final, como los 2 libros que nos acabas de comentar, y nos despedimos como siempre con un abrazo a las ondas radiofónicas y a través, en este caso, del enlace de Meet, que en esta ocasión pues nos ha salvado la vida, como siempre. Un abrazo, don Víctor Alvarado, que tiene usted nombre de explorador de la conquista de los terrenos de América.